Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, querido amigo Enrique Wagner. En principio, quiero referirme a ese otro gran amigo que es Ignacio Lula da Silva y desde este lugar hacer votos junto a todos ustedes para su pronta mejoría, porque es realmente un dirigente del cual la América del Sur no puede prescindir, al contrario, lo necesitamos junto a nosotros, porque ha sido también, junto a Néstor Kirchner, quienes volvieron, o mejor dicho, reconstruyeron, o mejor dicho aún, porque en realidad hasta ese momento Brasil y Argentina se veían como dos cosas absolutamente separadas y cuando no adversas, creo que ellos dos recrearon realmente la necesidad de integración de la región y que hoy reafirmamos la presidenta Dilma Rousseff y yo como una de las claves también para poder enfrentar esta crisis que vive el mundo global. Ambas estuvimos compartiendo el G20, en unos días más, el viernes más precisamente, estaremos juntas en Brasil en una reunión bilateral y estoy absolutamente convencida, como creo que ella también lo está, que la integración de la región, esencialmente del Mercosur, de la UNASUR y especialmente de Brasil y de la Argentina, son una de las claves para poder seguir con este crecimiento virtuoso. El otro es, sin lugar a dudas, un modelo que desde el año 2003 ha hecho de la planificación y fundamentalmente de la inversión en infraestructura económica y social uno de sus pilares de crecimiento y uno de sus ejes fundamentales políticos. Recién Enrique mencionaba la enumeración que yo había hecho durante mi cierre de campaña. Estoy segura que el arquitecto Devido lo debe haber hecho con mucha mejor precisión en la intervención que le cupo aquí en este mismo lugar, pero lo cierto es que en el año 2010 casi el 6% del PBI fue inversión pública en infraestructura social y económica, una cifra inédita que explica las que acaba de mencionar Enrique en materia de consumo de cemento, en generación de puestos de trabajo, en crecimiento de la actividad. Y me atrevo a decir que en el mundo actual, más allá de la planificación y más allá de nuestros ejes como grandes propulsores de la inversión en infraestructura, hoy en día la inversión en ladrillo es una de las inversiones más segura que puede tener la sociedad argentina y creo que en todo el mundo. La volatilidad de los mercados financieros, las burbujas, en definitiva, son las que nos marcan el camino y tal vez en pocas actividades visualice con mayor eficiencia y eficacia la economía real, como es precisamente en el sector de la construcción. Recién venía, cuando llegaba a la reunión, le comentaba a Enrique que había llegado un poco tarde porque habíamos tenido una reunión con el titular de Ternium que me venía a comunicar la compra por parte de Ternium y de Siderar de Useminas, la empresa siderúrgica más importante del Brasil, y nos anunciaba también la reiniciación de las obras de colada continua, lo cual va a asegurar para el mercado interno la suficiente provisión de uno de los insumos básicos sin necesidad de importarlos, como es el acero. Y creo que esta es una muy buena noticia porque además quien ha vendido Useminas, una de las partes que ha vendido Useminas es Camargo Correa, que va a cobrar una cifra importante que seguramente va a permitir que cumplimente su inversión de una nueva planta de cemento en la provincia de San Juan, porque lo que necesitamos ahora en esta etapa es asegurar
los insumos básicos de la construcción, no depender de la importación, primero por los costos, segundo por lo que es balanza comercial y segundo porque queremos generar trabajo aquí en la Argentina y no tener que importar ni siquiera un clavo. Queremos que todo lo que se construya y se plante en la Argentina sea producto del trabajo argentino. El compromiso de nuestro gobierno en continuar con el desarrollo del plan de infraestructura, la necesidad de más escuelas, de más hospitales, de más caminos, de más rutas, también de obras de infraestructura en materia ferroviaria para abaratar costos, creo que es un compromiso, más que un compromiso, es una realidad que hemos venido ejecutando y que lo vamos a seguir haciendo en estos años, por los cuales, por mandato popular, le agradezco la felicitación por el resultado electoral, vamos a hacer. De hecho, hemos finalizado en materia de infraestructura obras emblemáticas como Yacyretá, como Atucha 2 y vamos por Atucha 3, también lo que estamos haciendo en el tendido de línea para interconectar finalmente a todo el país, como hemos interconectado a toda en la zona NEA-NOA, las obras en gasoductos. Esto va a seguir con el mismo ritmo y con la misma marcha que hemos venido llevando en estos años y si lo podemos incrementar aún más, lo vamos a hacer. Por eso también la reorientación de recursos en forma eficiente. Esto también es uno de los instrumentos, lo que ustedes acaban de firmar, el compromiso de ir eliminando los subsidios para aquellos sectores que pueden hacer frente a los mismos, significa no un ahorro para el Estado, sino una reorientación de la inversión donde ya no es necesaria, donde sí era necesaria en el año 2003, cuando veníamos de una de las crisis más profundas y más terribles que se recuerden en la historia, tal vez el momento de implosión institucional y económica más importante. La reorientación eficiente de esos recursos va a permitirnos llegar con más y mejores servicios a los que aún no, a los argentinos a los que aún no hemos podido alcanzar. Por eso es importante la discusión permanente y el análisis permanente de todas y cada una de las políticas, en lo que deben ser corregidas, en lo que deben ser reorientadas, en lo que deben ser reformuladas. Hace a la vida misma y le pasa a ustedes en las empresas. Ninguno de ustedes seguramente tiene los mismos servicios o produce de la misma manera que lo hacía cuando comenzó en su primera etapa. Todo va exigiendo cambios y transformaciones. Lo que es importante definir es que esos cambios y esas transformaciones siempre están orientadas a lograr un proceso de crecimiento económico con inclusión social. Esto es clave porque esto ha sido precisamente el desarrollo del mercado interno, que como bien lo señalaba recién el señor presidente, ha sido su fortalecimiento, su crecimiento, su desarrollo, el que ha permitido sortear con éxito la crisis del 2009, la crisis del 2008. Yo recién cuando charlaba, el compromiso del horno, no del horno, está mal dicho, yo siempre digo horno y no es horno, es colada continua. El compromiso era para el año 2009 y bueno, dada la situación, me explicaban, no se había podido hacer porque pensaban que se iban a venir las cosas abajo, se equivocaron, porque la Argentina superó el 2009 y si lo hubieran hecho ya lo tendrían terminado y produciendo ahora. Nunca pensaron que íbamos a crecer como lo hicimos en el 2010 y tal vez pensaron que íbamos a caer muy fuerte en el 2009. Afortunadamente en el 2009 cayó el nivel de crecimiento, pero nunca llegamos a decrecer, nunca llegamos a negativo y en el 2010, producto de todas las medidas anticíclicas que tomamos durante el año 2009, pudimos surgir con la fuerza que surgimos y gracias a eso pudimos tener este 2011 que realmente ha sido muy importante. Por eso el compromiso de nuevas fábricas de cemento, también asistí durante los últimos meses a nuevos crecimientos de despacho de cemento y yo creo que realmente el tema de la construcción
va a ser un muy buen lugar para poner los pesos o los dólares, según lo que tengan y donde lo tengan, porque les puedo asegurar que eso no lo vuela el tiempo, ni lo cambia ninguna bolsa, ni lo cambia ninguna declaración de algún dirigente, como solemos ver que dice tal cosa un dirigente, se fueron para abajo las acciones, dice tal cosa otros suben. Esto no es serio, entonces sabemos que los ladrillos siempre están y sabemos que es una de las inversiones más concretas y seguras, obligatoria en el sector estatal para mantener la infraestructura económica y social. Y yo creo que inteligente en el sector privado. Por eso creo que vamos a seguir creciendo muy fuertemente y lo que tenemos que asegurar precisamente es el tema de los insumos. Una de las claves que también tocó el señor presidente, porque obviamente tenemos tres grandes actores en estos años de crecimiento. El Estado impulsando estas políticas activas que animó a la inversión al sector privado y también, quien obviamente es el otro gran protagonista, son los trabajadores, que han crecido sus plantas, sus sindicatos. Bueno, Gerardo, ¿cuántos afiliados tenías en el año, cuántos cotizantes tenías en el año 2002-2003? ¿Cuánto? 70.000. Bueno, ahora estás cerca ya del 500.000, ¿no es cierto? Dios mío, esto es crecimiento económico, por eso es clave también. Y esta es una de las actividades donde mayor grado de armonización se puede ver entre el sector privado, entre el sector empresario y el sector trabajador. Y yo creo que esto también es clave para todas las actividades, porque yo creo que todos tenemos derecho a reclamar y los trabajadores, por supuesto, también son los que tal vez mayor derecho tienen a reclamar, pero también tenemos que pensar en los que todavía no tienen un trabajo registrado o están recibiendo una asignación universal por hijo o necesitan de la ayuda del Estado para poder subsistir. Todavía tenemos una gran deuda social pendiente. Y creo en este aspecto, quiero subrayar también que tenemos que ingresar, sobre todo en este sector y en todo el sector industrial. Lo charlaba también el otro día en la sobremesa con el titular de la Unión Industrial Argentina. Después de todo, ustedes también serán constructores, pero la industria es, dicen, la madre de todas, la construcción es la madre de todas las industrias. Charlábamos la necesidad de poder abordar, ya pasada la cuestión electoral, siempre hay temas que cuando hay cuestiones electorales es más difícil abordarlos porque, bueno, todos sabemos qué pasa. Cada uno quiere llevar agua para su molino sin por allí pensar en el conjunto. Tenemos que abordar definitivamente el problema de las ART, de la doble vía, que es una cosa clave para toda la actividad industrial. Tenemos que hacerlo a través de una ley que contemple los intereses de los trabajadores, que son también los intereses de la empresa y que termina además con la industria del juicio, definitivamente, que torna una litigiosidad que finalmente impacta negativamente. Y lo digo como abogada, aunque no ejerzo, pero soy abogada, pero no soy corporativa. Eso es muy importante. Nunca me he sentido corporativa, pero debemos, y creo que podemos comenzar a arreglarlo por el tema de la doble vía. Yo sé que también está el tema del itinerante, pero como decíamos el otro día con el Vasco Mendiguren, si queremos arreglar todo de una sola vez, no terminamos arreglando nada. Creo que si hay un acuerdo entre el sector del trabajo, entre el sector legislativo y entre el sector judicial, que es el que interpreta también las normas acerca de la doble vía, estaríamos dando un salto cualitativo muy importante que el sector seguramente va a generar mayores certezas y mayores seguridades. Yo quiero decirles finalmente que quiero que sepan, quiero que tengan la absoluta confianza de que vamos a seguir trabajando en la misma orientación que lo hemos hecho en estos años. Es un mundo difícil, complejo. Yo señalo la integración como una de las claves de poder asegurarnos realmente en la región
que lo que sucede en otras partes del mundo tenga menos influencia, menos impacto negativo en nuestras economías, y para esto es clave también el proceso de integración con la República Federativa del Brasil. Por eso celebro que hayan tenido la buena idea de haberlo invitado a Ignacio Lula da Silva para que estuviera aquí, pese a lo que luego pasó, pero creemos que es sinceramente esta una de las claves, porque ya hay una gran integración. Bueno, de hecho, Camargo Correa, el principal productor de cemento del país, es de Brasil. Hoy el principal productor de acero, tanto en Brasil como en Argentina, va a ser una empresa de origen argentino. Podemos recorrer todos los rubros, textiles, automotrices, y veremos que en cada uno de esos lados se va dando cada vez un mayor grado de integración. Por eso estamos convencidos, tenemos todavía que hacer un poquito de peleita en las compras gubernamentales en Brasil y en que nos dejen entrar a las empresas constructoras, como entran las empresas constructoras brasileras aquí. Ahí vamos a hablar también. Porque eso nos falta. Yo no puedo dejar de mencionar que se me ocurre ahora, ¿no? Dos de las principales obras públicas que estamos haciendo, que es en Paraná de las Palmas de AISA y la otra de AISA, que son las plantas de tratamiento de líquidos cloacales de toda la capital federal y partidos aledaños, están haciéndose a través de empresas brasileñas. Así que nosotros sabemos que ahora viene el Mundial de Fútbol y que vienen las Olimpiadas, y creemos que es una muy buena oportunidad para lograr la integración también en materia de obras y de compras gubernamentales entre ambos países, y fundamentalmente crear un comercio intrazona para precisamente asegurar el trabajo de nuestra gente. Este es uno de los temas que seguramente vamos a abordar con la presidenta, porque por lo que la escuché hablar, por lo que hemos hablado en la primera reunión bilateral que mantuvimos aquí y luego la que yo fui a Brasil, realmente ella también es una mujer absolutamente jugada a la integración de la región, en la integración de Brasil, Argentina y de toda la región. Así que confío mucho en nuestras propias fuerzas, confío mucho en nuestras ideas, en el compromiso de nuestros empresarios, de nuestros trabajadores, de nuestros dirigentes, de comprender, de entender lo que está pasando en el mundo para defender lo que estamos haciendo y lo que queremos seguir haciendo en la Argentina. Esto no significa que no discutamos, que no debatamos, pero debemos hacerlo en el marco no de la imposición, sino, como decía el otro día, de sintonía fina. Saber también que vamos a tener que ir sector por sector. No se va a poder poner reglas generales para todas las actividades y para todos los sectores, porque inclusive dentro de una misma actividad, como puede ser la construcción, sabemos que no es lo mismo una empresa de gran porte que una empresa pequeña, familiar. El otro día estaba leyendo una empresa familiar que se había fundido por pagar un accidente de trabajo, con lo cual tenemos que tener esa sintonía fina de la que hablaba el otro día en la Unión Industrial Argentina, de concebir cada empresa, de concebir cada actividad como una problemática propia y diferente que debe ser analizada. Esto no significa un desgajamiento de lo que es la economía, sino simplemente tratar de articular todos los intereses, los de los productores de insumos, que también deberán contemplar en sus precios la necesidad de cuidar la competitividad de la Argentina. Por eso también estamos trabajando en el tema de subsidios, en aquellas actividades que necesariamente deben ser subsidiadas para poder mantener la competitividad. No es lo mismo una mega empresa que una pequeña empresa familiar o una pyme. Estas suertes de análisis fino en cada una de las actividades se debe desarrollar en cada uno de los ministerios. Hoy le decía al ministro de Planificación Federal que debemos constituir, como por ejemplo tenemos constituida en el Ministerio de Economía o en el Ministerio de Industria, las mesas por actividad.
donde se sientan los empresarios, los trabajadores, los proveedores de los insumos de determinadas actividades para ir jugando. Esto también debemos hacerlo en el sector de planificación federal con todos los sectores, fundamentalmente aquellos que tienen insumos difundidos, y también comenzar a charlar un poquito el tema de la energía, que es un tema fundamental y va a ser el gran tema, porque ese sí que es un insumo difundido. No hay nada más difundido que la energía en toda la actividad económica. Es imposible hacer nada sin electricidad o sin gas. O sin petróleo o sin combustible. Por eso es importante comenzar a formar las mesas, comenzar a discutir esto y bueno, y saber que tenemos que aportar todos para que el crecimiento siga siendo armonioso, porque en definitiva ha sido un crecimiento armonioso si uno lo piensa, más allá de declaraciones altisonantes, más allá de palabras, salvo el episodio que tuvimos en el 2008, fuera de eso, todo el resto, con todas las discusiones, con las idas y venidas, con las tensiones lógicas de las negociaciones, de las presiones, lo cierto es que hemos crecido en forma muy armónica y nos hemos comportado como una sociedad, me gustaría decir, civilizada, que civilizada no es solamente tener buenos modales. Hay algunos que tienen buenos modales para que otros se mueran de hambre. Yo no creo en esa clase de buenos modales. Yo creo por ahí que algún gritito que por ahí se te va o algún gestito debe ser pasado por alto, si uno lo puede evitar mejor, pero pasado por alto si en realidad el objetivo que estamos buscando nos sirve a todos. Como dije alguna vez, cuando alguien nos está señalando la luna, por favor, no le miremos el dedo, miremos la luna, que eso es lo importante. Y yo creo, sinceramente, que tenemos la obligación de que este crecimiento, que ha sido realmente muy virtuoso, hoy estaba leyendo, me mandaban una nota de un diario muy importante de Canadá, donde decían que debían mirar lo que había pasado en la Argentina. No es la única nota que ella hizo sobre la Argentina, no es como en alguna época que éramos los incumplidores, los malos alumnos del grado. Lo cierto es que la Argentina, sin acceso al mercado de capitales, viene cumpliendo rigurosamente todos sus compromisos de deuda internacionales, con tenedores de bono, con organismos multilaterales, y sin embargo nos siguen calificando como economías periféricas o emergentes, y a quienes hoy están al borde de la quiebra o están ya en una quiebra declarada, tenían notas y calificaciones mucho mejores que nosotros. Se ve que los maestros que calificaban no eran muy buenos y no había inspectores en el colegio que controlaran qué es lo que hacían los maestros. Así que, sí, porque tanta lección que nos han querido dar, tanto maltrato que por allí hemos recibido, yo creo que inmerecido en muchos casos, pero bueno, creo que hemos demostrado que podíamos hacer las cosas. Esto no quiere decir que seamos infalibles, que no hayamos cometido errores, que no nos equivoquemos, pero lo importante es la voluntad siempre dirigida a beneficiar los intereses de la patria, sí, de la patria. No es una entelequia, la patria somos todos, somos los que vivimos en ella, somos los que trabajamos, los que invertimos, los que nos levantamos todas las mañanas. Y bueno, en nombre de ese país que durante tanto tiempo sufrió frustraciones, enfrentamientos, péndulos, como decían el otro día en la huida. Yo le comparé el péndulo, en el 2001 vino la masa, porque el péndulo nunca llegaba a tocar la pared, pero la masa la rompía. Bueno, yo lo que creo es que nosotros tenemos que seguir haciendo un gran esfuerzo, todos los que tenemos responsabilidades institucionales, para poder seguir creciendo. Como decía Enrique, Enrique estaba con un crecimiento del 5%, si mal no recuerdo, seguir prolongándolo durante unos años. No estaría mal crecer un poquito más, inclusive, pero un 5 también
estaría muy bien dadas las actuales condiciones internacionales. Pero yo creo que si seguimos trabajando fuertemente sobre el mercado interno, permitiendo que los sectores más vulnerables cuenten con medios para consumir. Esto yo no me voy a cansar nunca de repetirlo, lo dije todo el tiempo en el G20. Aquellos sectores que al no tener capacidad de ahorro consumen todo, permiten entonces que esa persona a la que le van a comprar cambie el auto o compre algo y así sucesivamente. Y allí estamos apuntando y vamos a seguir apuntando, como también con la infraestructura, para mantener el nivel de actividad económica como lo hemos venido haciendo. En fin, son muchas las cosas, no es una sola política, no es una sola dirección, es un mix de políticas activas, contracíclicas, que vamos a seguir llevando adelante con la misma fuerza y la misma convicción que lo hemos hecho hasta ahora. Así que lo único que les pido, sí, es lo que dijo Enrique, que sola no puedo, que necesito la ayuda de todos. Así que muchas gracias, si me pueden brindar una mano. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.